pérdida de la función, pérdida estructural funcional, ¿de qué? Del riñón, evidentemente. ¿Pero por qué? Por más de 3 meses. 3 meses, ¿ya? Entonces, ¿cuántos días? 90 días, ¿no? En este caso. ¿Ya? Aquí están. Ahora, si ustedes, ya siendo un poco más exquisitos, vamos a ver, ¿no? Que normalmente un paciente con filtrado glomerular menor a 90 ya tiene un tipo de daño. No necesariamente el paciente tiene que llegar a menos de 15 para poder catalogarlo como una enfermedad renal crónica terminal, sino que nosotros cuando lo clasificamos tenemos que estar viendo cómo este paciente va a ir debutando y cómo tenemos que evitar la progresión hasta el siguiente estadio, ¿no? Por eso es que les dice, no se define cuando hay una filtración glomerular menor a 60, pero cuando está entre 60 y 89 sin daño renal se clasifica como un filtrado glomerular disminuido. Pero si no hay daño renal, pero si hay un daño, ya. Aquí está, marcadores de daño renal, no se olviden, la albuminuria, que en este caso que tendría que ser la micro, en este caso va a haber la proteinuria y la microalbuminuria, ¿no? Que vamos a tener en rangos mayor a 30 miligramos en 24 horas, a diferencia de las nefropatías diabéticas, que son las que más pierden que proteína, ¿no? Eso ya lo van a ver en las glomerulopatías. Alteraciones en el sedimento, alteraciones hidroelectrolíticas, como ya les mencioné, ¿cuál? La acidosis metabólica y la hipercalemia. Todo paciente que ya es trasplantado renal es un paciente que ya se debe catalogar como un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Por qué se trasplanta el riñón? Porque ya no funciona. Pues evidentemente un paciente con trasplante renal, pese a que empieza a mejorar, se normaliza sus valores, ese paciente es porque los 2 riñones no funcionaban, le trasplantaron, ¿no? Algunos dicen, no, pero si está normal su función, pero ya es porque el otro riñón está cumpliendo su función, pues evidentemente. Aquí está, normalmente es la manifestación más avanzada. Esta enfermedad está en aumento. Lamentablemente, los pacientes no se cuidan, por eso que está en aumento. Tal vez alguno de ustedes sea nefrólogo y va a tener muchos pacientes, porque esto es lo ideal cuando ya veamos el tratamiento que es el trasplante renal, ¿ya? ¿Cuál es la primera causa? La nefropatía diabética, seguida de ¿qué? De la hipertensión arterial, que es la nefroesclerosis. Estas son las 2 primeras causas de enfermedad renal. Ya después le sigue las glomerulopatías, nefritis intersticiales, el riñón poliquístico y la parte de uropatía. Pero se está viendo que en los adultos mayores, en los pacientes de 70, 80, 90 años, la uropatía por UPO, que debe ser uropatía obstructiva, por hiperplasia benigna de próstata, se está viendo en aumento. Factores de riesgo, se los dejo para que lean, porque si no, no nos va a dar tiempo. Aquí están los factores de riesgo, los modificables que podemos modificarlo. Ahora, la diabetes y la hipertensión arterial no lo vamos a modificar porque le toco y se va a sanar, no, sino que lo tenemos que controlar. Un paciente con diabetes e hipertensión tiene doble factor de riesgo para hacer ¿qué? Llegar a debutar con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El control adecuado, ¿no? Sus glicemias que estén controladas, igual que su presión arterial. Aquí está lo que nos importa de la fisiopatología de la enfermedad renal. ¿Qué va a haber? Una injuria renal. Ustedes saben cuánto aproximadamente, según si ustedes ya han leído, cuántas nefronas tienen una persona sana. ¿Cuánto? 1.000.000, ¿no? De 800.000 a 1.000.000 de nefronas funcionantes, las cuales evidentemente con el decursar de los años van perdiendo su función.
Por eso es que los adultos mayores, ustedes van a ver la ecuación de Krokov, en el cual que tiene, entra la edad, porque evidentemente no va a ser lo mismo ustedes que tienen 30 años con alguien de 90 años, va a haber una disminución progresiva de la funcionabilidad, pero ya cuando se reduce a mayor del 50% ya es donde vamos a ver que el daño. Evidentemente hay una reducción de la masa de las nefronas y por ende va a haber que una hipertensión capilar glomerular. ¿Por qué se produce? Porque el paciente, ¿qué va a hacer las nefronas? Van a tener que trabajar el doble, al igual que la hipertensión arterial con el miocardio, que hay una hipertrofia ventricular compensatoria, porque el paciente va a querer compensar primero esto. Acá también va a haber una hipertensión capilar glomerular. ¿Y ustedes qué saben? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Va a aumentar qué? La permeabilidad, pues evidentemente. ¿Por qué? Y por ende va a haber un aumento en la filtración de proteínas plasmáticas. Por eso que aquí se produce la proteinuria, que es un marcador importante del daño renal. Ya cuando un paciente empieza a tener proteinuria, ahora hay algunos que dicen, no, el paciente, ¿cómo se identifica? Cuando empieza a tener ¿qué? Deposiciones, que está hablando, orinas espumosas, ¿no? Pero no siempre es así. A ver, yo pienso que los chicos cuando van a orinar, orinan en gran cantidad, se forma espuma, no es que tienen una proteinuria, sino que es propio de, ustedes saben, ¿no? Depende de la caída, la fuerza, etcétera, ¿no? Física elemental. Pero ahí sí tendrías que hacer tu dosaje de proteínas en orina. ¿Ustedes ya alguno ha rotado laboratorio? Cuando hay las tiras reactivas, miden niveles de cetonas, niveles de proteínas, y ahí te ponen que no es cuantitativo, es cualitativo, y te ponen una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Cuanto más cruces hay mayor presencia de albúmina en la orina. ¿Qué va a haber? Una reabsorción de proteínas, y esta va a producir una inflamación del nivel de los túbulos y del intersticio, produciendo acá ya la parte cicatricial, que ese paciente ya se va a ir atrofiando. Esto se hace un círculo vicioso, de acá pasa un aumento de la presión arterial sistémica y te va a producir otro haciendo un círculo vicioso. ¿Y qué haciendo? Haciendo mayor hiperfiltración, que trabajen más los pobres glomérulos y por ende el daño, ¿no? Aquí está lo que les mencioné. Esto es lo mismo. Cuando ya el filtrado glomerular cae menor a 30, ya vamos a ver los síntomas. Ahora hay pacientes que llegan con 20 de creatinina, urea en 400, y el paciente está relativamente asintomático, viene más por cansancio propio de ¿qué? De la anemia, ¿no? Pero la parte de acá ya es tanta, como por eso es que los pacientes se acostumbran, pues. A ver, a ustedes yo les pongo una 20 de creatinina, ahorita estarían muriendo ya casi, ¿no? Pero ellos pacientes, como es progresivo, su cuerpo se adapta a estos altos. Aquí está lo que les mencionaba, la clasificación, desde el 1 hasta el 5, miren, menor a 90, no se olviden, la mayoría quiere tomarlo desde acá, desde menor o igual a 60, pero normalmente ahí ya es porque hay algún daño, ¿sí? Aquí está, de acá es lo que empecé, ¿no? Ligeramente disminuido, moderadamente, y acá es donde ya presenta, ¿no? Ya cuando estamos en menor a 15, ya es un fallo renal y es indicativo de ¿qué? De hemodiálisis. Ya el paciente ya cuando está menos a 15, y así. Y acá lo que les decía, ¿no? Las proteínas en orina, que está menor a 30 y en este caso, como no pueden ver acá, mayor a 300. Cuando hablen de síndrome nefrótico, ahí vamos a hablar, ¿no? La cantidad, lo que es la proteinuria y la hipoalbuminemia severa. Cuadro clínico, aquí está, es multifactorial, va a afectar el sistema nervioso central, encefalopatía urémica, hematológico, produce anemia
¿Y la anemia qué te produce? Taquicardia, palidez, disfunción plaquetaria. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen disminución de las plaquetas que con trombocitopenia. Cardiovascular, la hipertensión arterial, que también algunos dicen, ¿no? Es causa o efecto. Muchas veces la hipertensión arterial es causa de enfermedad renal y esta se ve aumentada, ¿no? Por eso que hay pacientes con enfermedad renal crónica que son resistentes al tratamiento, utilizan 3 y hasta 4 antihipertensivos para controlar la presión arterial. Aquí está. La hemorragia digestiva alta, como lo que les mencioné con la gastropatía urémica. Aquí está, para que puedan tener en cuenta sus complicaciones, ¿no? De la nefropatía crónica. Vamos a tener hipertensión, ¿qué más? Retención de líquidos. El potasio, ¿qué va a haber? Hipercalemia, aumento de la urea por disminución en la eliminación de los componentes. Ya, bueno, en este caso sí, pues hay un aumento de la urea, que no va a ser. Aquí está lo que les mencionaba. El CROCOP, mira, si se dan cuenta es la edad, por el peso, entre 72 por la creatinina, y si es mujer, le tienes que multiplicar por eso, ¿no? Pero ya casi no se utiliza esto. Más se utiliza el MDR o el CKD para calcular en este caso. Aquí está. Eso les dejo para que lean, se los paso en la noche. El objetivo de tratamiento de la enfermedad renal se los dejo ya para que cuando lleven clínica 2, ahí puedan ver cuáles son los objetivos terapéuticos. Si se dan cuenta, disminución de las proteínas, la presión arterial tiene que estar menos de 130/85, ¿ya? Si el paciente ya tiene una proteinuria marcada, tenemos que optimizar esa presión para evitar la hipertensión de los glomérulos, ¿sí? ¿Cuánto es su hemoglobina? Tiene que estar entre 11 y 13. ¿Qué vamos a utilizar? Eritropoyetina y hierro sacarato. Aquí está lo que les mencioné. Y ya para casi terminar esta parte, tenemos 5 para hablarles infección urinaria.